Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @Radio TPC, y también a través de nuestra página web, www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype, hacen clic allí y se les abre una ventanita que les pide autorización para llevarlos a la aplicación. Cuando una vez estén allí, pues nos escriben su pregunta y nosotros la leemos al aire, no hace falta que soliciten contacto ni nada por el estilo. Ahora sí, quiero aprovechar y darle la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy. Él es Antonio Rivero, general de brigada del Ejército, ingeniero electrónico, mención comunicaciones del Instituto Politécnico de la Fuerza Armada Nacional, especialista en redes de comunicaciones y transmisión de datos de la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en sistemas telemáticos de la Escuela de Comunicaciones y Electrónicas de la Fuerza Armada Nacional. Actualmente también se desempeña como dirigente nacional de Voluntad Popular. Buenas noches, general, bienvenido. Buenas noches, Alejandra, y a toda tu radio escucha. Bueno, en principio agradecerle la oportunidad de conversar con nosotros y quisiera en principio que nos comentara sobre la situación actual del señor Leopoldo López. Bueno, como he sabido, básicamente por la información que se publica constantemente su esposa Lilian Tintori y su abogado Gutiérrez, el doctor Gutiérrez, y asimismo sus padres, el señor Leopoldo, la señora Antonieta, que están continuamente informando a través de sus cuentas Twitter o a través de los medios de comunicación. Bueno, Leopoldo López en estos momentos pues continúa detenido pues en prisión en Ramo Verde y por supuesto en unas condiciones totalmente violatorias de los derechos humanos, más allá de la manera arbitraria en la cual se encuentra detenido, incausándolo en delitos que no ha cometido, siendo inocente de los mismos, y por supuesto de la manera aberrada, tengámoslo así lo califico yo, como es propiamente la práctica del sistema judicial venezolano en la actualidad. Entonces está aislado, tiene aproximadamente unos 15, 20 días que no ha recibido visita de parte de sus familiares, y escasamente el día de antier, esta semana, cuando tuvo la audiencia o cuando acudió a una audiencia, a una de las audiencias, a la renovación de las audiencias, porque estaban suspendidas o el tribunal estaba sin ejercer propiamente su trabajo como debe hacerlo propiamente, y mantuvo pues por espacio casi de un mes sin audiencia en el juicio que se le sigue a Leopoldo López de manera arbitraria. Entonces allí fue donde los familiares pudieron verlo, su esposa, sus padres, pudo conversar con el abogado, y de allí es donde conocemos la última información. Se encuentra bien, se encuentra con un gran estado de ánimo. Hoy he conversado con una persona también allegada a Leopoldo y me dice que está con mucha fuerza, que tratan de enmendrar su capacidad propiamente sentimental hacia sus hijos, de horadar pues propiamente esa voluntad desde el punto de vista de lo que implica pues el sentimiento de padre y del sentimiento familiar, y con los aislamientos, con la falta de visita, con el hostigamiento a través de propiamente de las celdas, y como vimos en días atrás, hace aproximadamente una semana, 10 días, en las cuales fue rociado con excremento, con heces, con necesidades fisiológicas humanas, y que termina siendo pues una tortura más, una de las mayores aberraciones pues desde el punto de vista del tratamiento de un ser humano en condiciones de prisionero. Esa es la situación en los actuales momentos. Sí, también conocida pues que Leopoldo López en el tribunal, en la audiencia, se declaró pues que no asistiría más a audiencia
desde el punto de vista de la solicitud que existe de parte de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos, en la cual declara una detención como detención arbitraria su caso, y que ordena pues prácticamente, o da instrucciones o recomendaciones, pero es prácticamente una orden en el cual debe dársele libertad inmediata y resarcir los daños respectivos sin prejuicio de que pueda conducirse cualquier investigación en razón de lo que el Estado pues, o el régimen pudiera determinar sobre su persona. Entonces, esa es la situación actual. Yo aplaudo considerablemente, la posición de Leopoldo en esa posición irreverente, esa posición firme, valiente, solidaria inclusive con todos los detenidos, porque el resto de detenidos tienen prácticamente las mismas condiciones en las cuales se han dado estos procesos totalmente irritos, totalmente ilegales, totalmente arbitrarios, totalmente fuera del contexto de los derechos humanos, y por supuesto su acción en declararse en rebeldía y en negarse a asistir a un juicio totalmente fuera de lugar, totalmente arbitrario, pues su posición es totalmente valiente y da un ejemplo de lo que significa pues esta lucha y esta resistencia ante la ignominia presente por parte de este régimen que está a la cabeza el ilegítimo Nicolás Maduro por las condiciones en las cuales ha ocupado ese cargo de la magistratura nacional. Así es. Mucha gente en general piensa que Leopoldo López no debió entregarse. Según su opinión, ¿fue correcta la decisión de Leopoldo de entregarse al régimen? Mira, las opiniones que pudieran haber estar fuera de los zapatos de Leopoldo López, de su familia, yo pienso que son apreciaciones que en ningún caso pues tienen un peso de alguna manera que pueda ser considerado como una crítica en la cual negativa o en desaveniencia pues con su voluntad de acción en razón de lo que implicaba sobre él. Él tomó esa decisión, yo particularmente, yo no estaba de acuerdo, pero es su decisión y es respetable y es una decisión muy valiente, como pudieron haber también dicho de mi parte, que yo me presenté cuando fui llamado el año pasado ante el helicoide, ante la sede del SEBIN, el año pasado, siendo llamado por el ministro en ese entonces, Rodríguez Torres, compañero mío de promoción de la Fuerza Armada, y que terminó siendo un engaño, una trampa, donde termino detenido allá bajo una llamada de conversa. Entonces, valiente, pues, de toda naturaleza, el que haya adoptado esa actitud, dando la cara porque no tenía nada que temer en relación a ello y nada que ocultar. Y bueno, por supuesto, su esperanza en base a ello de poder salir y poder darse una eventual liberación en los procesos normales, como eran 48 horas, imputándose lo que se le pudiera imputar y no habiendo causalidad o no habiendo pruebas para esa naturaleza, pues él esperaba y tenía la esperanza de poder salir inmediatamente. Lamentablemente, pues, la intencionalidad del régimen y de las autoridades, o de estas falsas autoridades, ilegítimas autoridades que se encuentran actualmente, pues dieron al traste con toda esa esperanza, con toda esa objetividad y con toda esa justicia, y es el caso que está en estos momentos, que todavía permanece preso. Entonces, la decisión es totalmente de su voluntad y es su accionar ante lo que implicaba pues la persecución, la orden de captura y lo que se estaba generando no solamente sobre él, sino sobre su familia, y allí que debe ser muy respetada esa posición y edilgada desde ese punto de vista en la valentía. La historia dirá, y como él bien dijo, si su prisión conlleva a que esto termine de acabar desde el punto de vista de lo que representa este régimen en su caracterización dictatorial totalitaria, pues bien habida cuenta, pues su prisión será de muy alto honor, o es ya de un muy alto honor, por lo cual nadie pudiera estar manifestándose en contra de su voluntad o su decisión voluntaria de haberse entregado en razón de su familia también. Sí, bueno, yo creo que más que una crítica que hace la gente es que quizás
pensaban que Leopoldo López hubiese podido hacer mucho más quizás en la clandestinidad, porque entregarse a un régimen donde no hay Estado de Derecho, donde todos los poderes están secuestrados, muchos lo consideran un error, ¿no? Amén de, por supuesto, bueno, de todo lo que ello representa, porque obviamente es un sacrificio que está haciendo él y su familia ante esta situación. Quisiera que nos comenta... Sí, adelante. Sí, no, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero sí, no, más allá de una crítica, pero se cae en una crítica, lamentablemente, si hay personas, yo he escuchado decir que es muy cobarde o muy tranquilo entregarse y esperar una libertad. Oye, en las condiciones que se encuentra y sobre todo con este régimen, oye, qué fácil va a ser estar preso en estas condiciones. Y es más valiente, pues todavía, esa posición desde el punto de vista de lo que está sufriendo y lo que está llevando desde el punto de vista represivo y violatorio de todos los derechos humanos. Entonces, es allí pues que con lo tuyo estoy de acuerdo contigo, pudiera haber hecho más, pero era su decisión, era respetable y también pues detrás de ello su estrategia de lucha desde la cárcel, que no se ha vencido, que no se ha acabado, que también puede llevar de una manera un mensaje y que ese mensaje pues se está calando desde la prisión de Ramo Verde con toda la dignidad y con todo el coraje que lo acompaña en su persona. General, usted sabe que los venezolanos pareciera que en ocasiones sufrimos de memoria corta, ¿no? Y yo diría que más que eso, lo que ocurre es que en Venezuela se dan tantas situaciones que nos distraen y de repente no podemos enfocarnos en un solo tema. ¿No le preocupa a usted que de repente en algún momento Leopoldo López pues quede rezagado en la memoria del venezolano y quede allí pues preso en el olvido? Mira, no lo considero. Realmente, si el país se volcara hacia un proceso, digamos, democrático, de justicia, de libertad, de progreso, de bienestar, o sea, sería la única manera, ¿no? Y cumpliendo un proceso adecuado con Leopoldo. Pero eso no existe. Y es muy difícil olvidar a un hombre en la condición de Leopoldo, que luchando precisamente contra toda esta ignominia que está presente en este régimen y que sigue cada vez creciente y con mayor fuerza el desastre, esta destrucción y la aberración judicial, la aberración desde el punto de vista de gestión pública, como está presente la destrucción de las instituciones, la destrucción de las instituciones e innumerables problemas o situaciones sociales como la inseguridad, la escasez, la falta de alimentación, el problema de la salud, etcétera, etcétera. Mientras todo esto siga, pues es muy difícil olvidar un hombre que se mantiene en unas condiciones de prisión precisamente por luchar por esas condiciones y por liberarnos y por lograr o contribuir o liderizar el que la libertad de Venezuela pueda llegar desde el punto de vista de lo que está presente, donde no hay libertad. Y tú lo sabes muy bien, Alejandra, no hay libertad en ninguna condiciones propiamente desde el punto de vista de lo que implicaría un sistema democrático. Por eso, al no haber libertad, esto no se puede denominar un sistema democrático que rige al país. Entonces, no creo en el olvido, no creo que pase al olvido Leopoldo López. Tenemos el caso de Simonovi, tenemos el caso de la jueza Fiuni, nunca se olvidó, siempre hubo de una manera u otra la insistencia, la persistencia, la solicitud de libertad, el grito de libertad estuvo por ellos, como seguimos haciéndolo también por los policías metropolitanos que están allí, allí mismo en Ramo Verde, como los hacemos también por los diferentes presos políticos que tienen varios años, como lo hacemos actualmente por todos los estudiantes en las condiciones que se encuentran. Y no se ha olvidado, esto no se ha olvidado ni se va a olvidar, porque este año para Venezuela marca una historia realmente muy significativa en la cual el sentimiento de los venezolanos se encuentra arraigado en una posición de resistencia, una posición contraria a darle continuidad y a permitir que este régimen siga adelante con las condiciones en las cuales se está presentando. Entonces, desde ese punto de vista, no puede haber olvido y a la población venezolana, más allá de que tener unas condiciones en las cuales señala, pues, habida cuenta, sí hay un recuerdo muy importante
de hechos pasados que en este momento se ponen a la luz y se connotan desde la actualidad, en la actualidad con los propios hechos que estamos viviendo y que está viviendo en estos momentos Leopoldo López, los estudiantes y el resto de presos políticos. Entonces, no hay olvido, mi persona no lo olvida, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de los estudiantes, y siempre hay allí, puede haber una baja desde el punto de vista de la atención, puede haber una merma desde el punto de vista de las actividades, la cotidianidad, etcétera, etcétera, que puedan presentarse en el país, pero no vamos a olvidar jamás el que tengamos que luchar por la libertad, tanto de Leopoldo López como de todos los presos políticos, como de todos los estudiantes que están inmersos, pues, desde el punto de vista de un proceso totalmente arbitrario, y también de tantas personas que se encuentran actualmente fuera de Venezuela, en el exilio, producto de esta persecución y producto de este desarraigo en lo que llegó propiamente la acción o la gestión de este régimen al tratar de imponer un sistema que terminó destruyendo la unidad sentimental, el sentimiento que existía en todos los venezolanos, y por supuesto también coartando la oportunidad de superación, donde muchos emigran en razón propiamente de esa búsqueda de superación, de progreso, como está en la mayoría de los estudiantes, y otro orden, la seguridad de igual manera. Entonces, no hay olvido, Alejandra, y no debe haber olvido ni para Leopoldo, ni para ninguna de las personas que se encuentran actualmente en prisión bajo estas condiciones de violación de los derechos humanos por parte de este régimen. Corríjame si me equivoco, general, pero el pasado mes de septiembre, Voluntad Popular realizó una convocatoria y comenzó con la recolección de firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Coméntenos, por favor, ¿por qué para Voluntad Popular la Asamblea Nacional Constituyente sería la salida de esta crisis que estamos viviendo en Venezuela? Bien, Alejandra. Un tema un poquito largo de exponer y de tratar, ¿no? Y Voluntad Popular tiene una razón, ha llegado a esa decisión, llegó a esa decisión. Eso no es una decisión que surgió ahorita en septiembre, ni hace pocos meses, ni surgió este año. No, Alejandra. Nosotros venimos estudiando y dando la caracterización del país desde hace un buen tiempo. Te voy a dar brevemente ese devenir. En diciembre, después de las elecciones de gobernadores, de la presidencial y de gobernadores, gana el difunto presidente Chávez, y después las gobernaciones, pues nosotros nos reunimos en varias encerronas, digámoslo así, de Voluntad Popular, la dirigencia, el directorio de Voluntad Popular, el equipo nacional activista electo en elecciones abiertas, y allí con varios expertos y varios asesores pues discutimos la situación del país, cómo se estaba presentando cómo se presentó el pasado hasta por lo menos final del 2012, cómo se estaba presentando este 2012, qué proyección se daba al 2013, y no solamente en el orden político, sino en el orden económico, en el orden social, en el orden inclusive militar, en el orden internacional. Hicimos un trabajo de varios días donde evaluamos con la Constitución en la mano el trabajo y con todos los acontecimientos que estaban sucediendo, y con conceptos muy, muy bien definidos desde el punto de vista de la filosofía política, de la filosofía social, de la filosofía económica, como origen, pues, propiamente de esos conceptos, y en qué orden históricamente se pudieran haber dado. Lo cierto del caso es que llegamos a establecer una caracterización, unas banderas de lucha, unas banderas de políticas que se encontraba inmersa, pues, la prioridad de que el país se le diera la claridad de esos hechos. Y te cito una de ellas, por decir, que es la que prácticamente me encargué yo, que era el caso de la injerencia extranjera desde el punto de vista de violación de nuestra soberanía, y particularmente el tema cubano, conociendo yo cómo fue mi denuncia del 2010 y de lo que la interioridad de esta materia, en razón de injerencia, de intervención cubana, de presencia cubana, no solamente en el campo militar, sino en diferentes áreas institucionales, y que de una manera u otra le estaban dando el vuelco institucional a la imposición de unos modelos totalmente fundamentada en la ideología comunista del régimen cubano. Y de allí, pues, que bajo esa
visión, pues bajo esa apertura de lo que fue mi caso, mi denuncia pública sobre la presencia militar en la Fuerza Armada y esa razón propiamente de existencia de tantas personas inmersas dentro de la institución venezolana, pues asumimos esa bandera y había que presentar opciones, había que presentar un frente, confrontar esa situación y tratar de forzar a revertir situación de esa naturaleza. En conjunto, pues, también caracterizamos el régimen que con la violación prácticamente absoluta de todo lo que era desde el preámbulo de la Constitución. Y así como escuché, por ejemplo, el caso del almirante Carratú, que en su planteamiento de un nuevo orden de la Organización 1, y que él hace un esbozo de todo lo que implica la violación de la Constitución, leyendo solamente el preámbulo y que no hay cumplimiento de ninguna naturaleza en ese sentido, pues nosotros lo hicimos también, hicimos muy bien trabajado eso con expertos y por supuesto con el conocimiento de causa, de hechos que estaban ocurriendo. Es así que lo llevamos y planteamos esa situación y nos dimos a la tarea de buscar una salida institucional que no esperara el 2018, por lo menos en la presidencia de la República, y ni siquiera el 2015, en razón de los procesos electorales que estaban inscritos dentro de la Constitución, sino buscar un elemento que permitiera, desde el punto de vista de un referendo, desde el punto de vista de la renuncia, desde el punto de vista de la Asamblea Constituyente, desde el punto de vista del 350, que le diera una inmediata salida a lo que se estaba presentando propiamente dentro de el régimen como tal, dentro del país como tal, y en ese sentido, pues, hacerlo de la mano de la población, de la mano del pueblo, y no propiamente de una propuesta digamos, una imposición de un partido político. Por supuesto, todo esto habida cuenta en el primer trimestre del año 2013, del año pasado, se presentó la situación de la muerte de Chávez, y de allí, pues, una nueva oportunidad a la presidencia de la República que terminó, pues, lamentablemente, con el fraude y la derrota, entre comillas, del candidato, pues, de la oposición, desde el punto de vista de lo que implicó, pues, los hechos que de manera maledicente, pues, envolvieron todo este proceso eleccionario, y que las incidencias muy notorias denotaban, pues, el fraude como tal. Después de eso, nosotros, ante la expectativa, pues, de que se tomara la decisión de las denuncias, de la demanda, de la nulidad, y que liderizó Capriles Radóquez, pues, llevamos a cabo, después de mi detención, Voluntad Popular se encumbró en tratar de generar una propuesta en la cual se enmarcara esas salidas constitucionales, y teniendo en consideración lo que venía propiamente para diciembre, que eran las municipales, no se presentó, sino se fue gestionando, se fue trabajando, se fue consultando entre estamento político, estamento jurídico, estamento académico, para tratar de darle la definición a cuál sería la salida más viable de ese punto de vista. Y, por supuesto, no se presenta de una manera abierta, que pensábamos inclusive optar por una de las condiciones o de las evaluaciones que hicimos, era que se pudiera presentar un referendo con las municipales, donde si el pueblo quería o no quería una constituyente, o quería o no quería una salida que le diera un cambio urgente al estamento político nacional y por supuesto al sistema como tal. No sucedió eso, no se dio lo del plebiscito que estaba digamos publicitando Capriles Radóquez y mayoritariamente, pues, a través de las organizaciones de la MU, y por supuesto caímos en esa debacle de nuevo, producto, pues, de no propiamente por la mayoría que obtuvo en votos el oficialismo, porque realmente hubo una mayoría, ganamos una cantidad, o la oposición ganó una mayor cantidad de alcaldías, es decir, que el régimen perdió un número considerable de votos, y a pesar de esa minoría de alcaldía, pues se encuadraba dentro de un cuadro electoral muy positivo desde el punto de vista del eje electoral principal de las ciudades. Ello permitía, pues, una valorización de unos aspectos muy importantes, pero sin embargo el aspecto que logramos medir a partir de ello, y en razón de las venideras elecciones que eran las parlamentarias, nosotros evaluamos que en el mejor de los casos
en el mejor de los casos, la proyección para las parlamentarias realmente no ofrecía la bondad que nos permitieran obtener de nuevo la mayoría parlamentaria y obtener la mayoría parlamentaria no de nuevo, sino que la lográramos como tal. En el mejor, hicimos esa evaluación a ese tiempo y por supuesto también hicimos el estudio de lo que fue pues la proyección económica para el 2014, con las condiciones que ya había finalizado el 2013, muy crítica y que no se ventilaba de ninguna manera pues una recuperación del país, y el país y el régimen se envolvía cada vez más en desastre, en errores, en sectarismo, en imposición de las medidas y de acciones que tuvieran que dar al traste pues con la unidad nacional, con el progreso del país y con la implementación del famoso Plan de la Patria, que termina siendo, como bien calificado es por la Conferencia Episcopal Venezolana, un plan totalitarista que tiene todo el arraigo de una ideología comunista. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros seguimos evaluando y presentamos pues la alternativa de dar una salida constitucional, y así que llamamos el 2 de febrero en asamblea para que a través de asamblea el pueblo determinara de entre los planteamientos constitucionales y en un proyecto bien presentado para su momento y ser discutido en asamblea, cuál debería ser la propuesta de salida. Una de ellas, por supuesto, era la renuncia. Si de no darse la renuncia, pues habían otras alternativas. Y en las condiciones que se presentaba propiamente el sistema electoral, no era viable pues una condición de unas nuevas elecciones que en las cuales, pues, como eran las parlamentarias, pudiera darse la respuesta adecuada. Tampoco el referéndum, esperar 2 años más, porque las condiciones de desastre están muy marcadas y como lo vemos ya a final de este 2014, en las condiciones que vamos y peor se esperan para el 2015. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros planteamos el 2 de febrero, el 4 sucede en un evento del Táchira y el 12 cuando se convoca para integrar en base al Día de los Estudiantes y se invita a los estudiantes pues a participar y apoyar en esta marcha del 12 de febrero, pues suceden los hechos que sucedieron lamentablemente producto de la represión del país, porque en ningún caso nosotros planteamos propiamente una acción golpista como la pretendía el gobierno o la pretendió Edilgar, y mucho menos que con la culpabilidad de asesinatos como los que se dieron precisamente el 12 de febrero. Entonces, nosotros fuimos siguiendo el proceso como tal, y ante la perspectiva, pues propiamente de seguir con el cambio urgente, nosotros teníamos la herramienta, no hay renuncia, pues una de las herramientas es la constituyente. ¿Y por qué la constituyente? Porque la constituyente nos ofrece el cambio total del sistema, y en la caracterización, los estudios que hicimos, aquí no sirve el Tribunal Supremo, aquí no sirve la Asamblea Nacional, aquí no sirve, y todo con una razón, una causa raíz, con una ilegitimidad de origen, pues no ofrece la perspectiva del sistema como tal para ofrecer realmente lo que la Constitución actual establece, ni mucho menos para lo que demanda la población en solución de sus problemas y por supuesto en la conducción de un país hacia un progreso sostenido, hacia un bienestar, hacia una paz, hacia una unidad, hacia un sistema judicial coherente, sino que lo que cada vez más existe es el sectarismo, la exclusión, la segregación, la pérdida de la institucionalidad y la represión en las condiciones más aberrantes, donde hay torturas, donde hay muerte, donde hay una cantidad de hechos que en base a los derechos humanos están violados total y absolutamente por este régimen, y muestra clara todo lo que sucede en ese tiempo. Entonces, nosotros teníamos que presentar un proyecto. Nosotros, habida cuenta de lo que hicimos responsablemente, y llamamos a lo que fue el planteamiento de la salida bajo la visión institucional, bajo conducción pacífica, no violenta, pero sí en la calle, de manera irreverente, y forzar y presionar a que se cumplieran los estamentos que en demanda el pueblo estaba requiriendo y estaba necesitando, y estaba dando lugar, pues, desde el punto de vista de una política, una gestión o un modelo fracasado. Entonces planteamos finalmente la constituyente. ¿Y por qué la constituyente? La constituyente, por supuesto, desde el punto de vista del pueblo, se marca de que en la historia ningún pueblo pues ha pedido una constituyente, se ha hecho. Pues nosotros marcamos un paradigma desde ese punto de vista. Nosotros llamamos también anteriormente a
a las primarias. Nadie de los partidos políticos llamó a las primarias y finalmente hicimos primarias, que si era una locura hacer primarias, que los partidos políticos iban a caer. Después que si la tarjeta unitaria, nada, se negaron los partidos políticos. Nosotros insistimos en la unitaria y terminamos haciendo la tarjeta unitaria también. En ese orden, pues, nosotros también estamos en ese estudio planteando esta constituyente. Creemos que es un zarpazo para el régimen. ¿Por qué para el régimen un zarpazo? Esto, porque el régimen, si él quisiera la constituyente, si quisiera, que realmente le hubiera favorecido, y es lo que tenía predestinado Chávez al vencer en el 2012, y que con su muerte, pues esto no se da, viene el bajón desde el punto de vista de popularidad, viene la caída de adeptos al régimen y por supuesto esta pérdida de votantes que saben que está presente, jamás le pueden dar unas condiciones de favorecimiento en una constituyente como tal. Y ese punto de vista, pues, en razón de formular nosotros mismos, de que el pueblo formule las bases comiciales, formule la forma de conducción de este proceso y que garantice bajo la supervisión del pueblo, por supuesto, tomando en consideración algunos aspectos que tienen que estar dentro del sistema electoral. Ahora, nosotros lo mostramos claramente un video, y en ese video donde se muestra las condiciones, pues la hilaridad de la secuencia de los aspectos relacionados a cómo llegar a la constituyente en cuanto a la firma, en cuanto a la exigencia del CNE, y ahí se ve la gente en la calle sin ese CNE, es el mensaje que está implícito ahí, porque muchos dicen, con este CNE no, pues que ese CNE tiene que cambiar. Y yo particularmente, desde mi posición, y así lo hago ver a mi partido, con ese CNE no se puede llegar pues en las condiciones propiamente a un proceso electoral que sea transparente, que sea claro. Por ello, debe haber el fortalecimiento de las posiciones del planteamiento de la constituyente para garantizar el que todos unidos y todos con una presión, por supuesto, de exigencia, podamos dar en menos de un año el que tengamos una asamblea constituyente que queda por encima de lo que son los poderes ejecutivos, el poder judicial y el poder electoral y el poder. En fin, nosotros consideramos que esta es una vía mucho más plausible que la condición propiamente de la Asamblea Nacional, porque sabemos que en este momento ellos no están cruzados de brazos esperando que llegue a la Asamblea. No, están trabajando y están trastocando los circuitos para garantizar el que puedan obtener de una manera u otra esas elecciones parlamentarias, y es muy difícil en el mejor de los casos, más aún por la gran pérdida de votantes que tenemos en la migración inmensa que ha ocurrido tanto el año pasado como este año, como va a ocurrir también el año que viene, y la abstención que pudiera estar presente de parte nuestra, de parte de la oposición. Y esa asamblea, de poder obtenerla, tampoco ofrece la posibilidad de cambio del sistema como tal, no le va a ofrecer la solución a los problemas. Pudiera formularse mucha oposición del punto de vista legal, pero no se va a tener aquella mayoría necesaria para poder cambiar los poderes establecidos a base del PSUV, a base de partidos de la cabeza del partido de gobierno. Y por supuesto no creemos que el cambio en el orden inmenso que hay que hacer para generar realmente la igualdad de derechos de todos los venezolanos y con un sistema que realmente garantice la democracia, que garantice la justicia, que garantice la libertad, que garantice el progreso del país, pues no se va a obtener bajo esas líderes. Va a ser muy despacio o muy trajinado o muy obstaculizado en el planteamiento de la Asamblea. Planteamos la Constitución porque es un elemento desde el punto de vista viable, democrático, pacífico y establecido en la Constitución. Ahora, hay observaciones, bienvenidas las observaciones, vamos a debatirlas, y por eso yo hago el llamado a todo aquel que tenga observación, y las hay. Yo ayer comenzaba en sello y le dije, bueno, me van a hacer llegar a mí, yo les plantearé al partido en la medida que pueda, pero aquí invito a todos aquellos que tengan, váyase en grupo, váyase una comisión de estos expertos en la parte técnica, en la parte electoral, en lo que objetan propiamente la comisión, la manera jurídica, y se vayan a voluntad popular. Las puertas de voluntad popular están abiertas, y están abiertas principalmente porque es una visión de pueblo lo que está presente allí en este proyecto, y hagan la propuesta, formulen, soliciten públicamente para que eso se dé de una manera y debatamos y fortalezcamos
eso. Si no es viable finalmente, pues hagamos lo que tengamos que hacer desde el punto de vista de lo que también se inscribe en la Constitución. Se habla del 350, vamos allá al 350. ¿Y cómo se organiza el 350? Todos también tenemos que estar de acuerdo para el 350. No es fácil hacer un 350 de un lado o de un otro o solamente una particularidad. Alguien propone una junta militar, pero ¿cómo se llega a esa junta cívico-militar? ¿Con qué unidad? Para todo tiene que haber unidad. Para todo tiene que haber integración, para todo tiene que haber la convergencia, los puntos de encuentro bajo el objetivo único que es salvar la república, recuperar la soberanía y devolver la democracia al país en las condiciones que realmente establece y están establecidas lo que debe ser una democracia. Entonces, no es para caerle a palo a la lámpara como tal y la constituyente y ya me coloco unas grícolas y no las veo por ninguna parte y la critico y le lanzo piedras y pin, sí, de manera subjetiva inclusive. Hay objetividades en muchos aspectos, yo lo dije ayer en el Canal Sello y lo reitero, y como el caso, por ejemplo, del CNE, esos 1,5 millones, hay una irregularidad, bueno, vamos contra esa irregularidad, que hay que el sistema de Catahuella, que es totalmente fuera de lugar. Bueno, propongamos que la constituyente se haga y la proponga al pueblo, que está por encima del poder constituyente sobre el poder constituido, que la ponga, que se proponga que sea manual el sistema de votación para terminar de elegir. Bueno, entonces para terminar, discúlpame lo extenso, Alejandra, es ella la razón propiamente de que nosotros en Voluntad Popular sostenemos. Es un proyecto, es una respuesta a una población, es una viabilidad desde el punto de vista de un carácter cívico, democrático, en paz, pero con la irreverencia de estar presente en la presión de la calle, en la gente, en la unidad, para garantizar el que se cumpla lo que el pueblo dice y no lo que se le quiere imponer a través de un sistema fracasado y unas leyes que están totalmente fuera de la Constitución y totalmente de manera fraudulenta se están estableciendo para poder sostener el poder que se encuentra en los actuales momentos. Esa es, a grosso modo, y discúlpame la extensión, de lo que es por qué Voluntad Popular en este momento tiene ese proyecto presente como salida política a la crisis nacional. Fíjese lo siguiente, en la pasada convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999 se presentaron cerca de 1.100 candidatos y de estos alrededor de 900 eran opositores. Aún y a pesar de esto, el oficialismo obtuvo 125 escaños para la Asamblea Nacional Constituyente y la oposición solo 6. ¿No es en estos momentos quizás muy arriesgado convocar una constituyente teniendo en cuenta este antecedente, sumado además a que el Consejo Nacional Electoral está secuestrado por el régimen? ¿Qué les garantiza a ustedes que esta asamblea no sirva para que el régimen termine de quitarse la careta y de una vez implementen un Estado comunista en Venezuela? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien la pregunta, esto está claro. Bueno, ve bien. Precisamente de los errores del pasado se pueden corregirlo para mejorar lo presente, ¿no? En ese momento hubo una estrategia importante de parte del gobierno y era el poder que estaba proponiendo esas consideraciones. Se dice que en esa base comerciales está escrito lo mismo, ¿no? Realmente no está escrito lo mismo. Es posible que se lleve a cabo lo mismo desde el punto de vista de lo que fue en el 2009, pero ahí están las acciones que de una manera u otra y a corregir y a evitar que sucedan para que la proporción en el orden de lo que está presente de manera política en el país tenga la caracterización de la proporcionalidad y como está establecido en la Constitución, que se dé tal cual. Por supuesto, si esto a vida cuenta no se va a dar, pues no tendremos lugar a que vayamos al precipicio desde el punto de vista. Pero es allí donde tenemos que emprender el debate. Y si a vida cuenta es lo que se visora, pues yo particularmente, Antonio Rivero, no está de acuerdo. Pero vamos a centrarnos en esas condiciones y vamos a ver desde qué punto de vista, y por eso vuelvo a insistir, vayamos, las personas que plantean y que pueden plantear muy bien eso, hagan un documento, como me lo presentó ayer y me dijo que sí, el doctor Luis, no lo he tenido la oportunidad de leer, y bueno, vayamos, una comisión vaya a la sede de Voluntad Popular, pida públicamente y invite, pues, y yo
estoy seguro de que Voluntad Popular se presentará y hará lugar para que se dé la transparencia en cuanto a la consecución de esa exigencia o de esos planteamientos y pueda conllevar pues el que se aclare o se defina o se fortalezca o se anule propiamente lo que está de manera errada, si es que fuera el caso en ese sentido. Yo, por ejemplo, yo considero que en este momento hay un planteamiento que hizo alguien que pude leer donde el porcentaje de candidatos que no pertenecen a una organización, que tienen que presentar una cantidad de firmas. Estoy en desacuerdo con ellos. Si eso está establecido en un régimen como el del CNE, del régimen, una ley como el CNE, un reglamento, pues vamos a obviar eso. Aquí las bases comerciales y los elementos propiamente, cómo se elegirán, los pone el pueblo, porque es el pueblo el quien debe establecer esas condiciones y no caer en un elemento o un proceso o una metodología que termine excluyendo a quien quiera ser candidato de una manera u otra, porque tiene que recoger una firma, mientras ya, habida cuenta, se existe un partido político que ya tiene la posibilidad, la ventaja de lograrlo. Entonces, abiertamente, abierto, transparencia, claridad es la que debe existir. Y entonces todas estas cosas son para discutirlas, son para debatirlas, son para fortalecer la propuesta como tal a lo que debe conllevarse propiamente desde el punto de vista de lo que está planteado allí. El segundo aspecto que me tratas allí, hazme memoria, disculpa que me perdí en la segunda parte de la pregunta tuya. Le hacía referencia pues a la cantidad de candidatos presentados y la cantidad de candidatos pues que fueron electos para la Asamblea Nacional Constituyente del 99 y que si no sería muy arriesgado en estos momentos pues perfecto. Hacer la convocatoria. Yo te dije al principio que el régimen tenía la perspectiva de esto y ellos buscaban consolidar y sí, terminar de establecer constitucionalmente el Estado socialista o el Estado comunista. Vamos a estar claros. En la Constitución, Venezuela no es un Estado socialista. No lo es. Tiene un régimen que pretende imponer un sistema comunista en el país, un sistema de... Hasta ahora legalmente no hay, y por eso el rechazo rotundo que debemos tener hacia ello. Por supuesto, esto es lo que esperaba Chávez, inicialmente con la reforma, la elección definida solamente en la presidencia, y cuando le sale el tiro, como decimos nosotros, el tiro por la culata, pues termina colocando a los alcaldes, a los gobernadores y la razón de los magistrados para tener el mayor apoyo. Y que lamentablemente la oposición en el 2009 abandonó la lucha y no se presentó con mayor fuerza para tratar de revertir esa nueva reforma o ese nuevo referéndum como tal. Pero bueno, ya estamos a vida cuenta en este espacio y Chávez se guardó recordemos aquella vez que agarró ese librito y se lo metió en el bolsillo. Y yo me lo voy a guardar para el 2012, 2013. Sí, ella esperaba. Ahora, Chávez está muerto. Chávez está muerto y la caída ha sido brutal desde el punto de vista. El desastre es total y la mayoría de los venezolanos no quiere seguir bajo este modelo, no quiere seguir sobre estas bases, sobre estos espacios ideológicos que terminan destruyendo al país como tal. Y por supuesto, desde ese punto de vista, no le es favorable el que pretenda obtener una mayoría en un proceso que para el cual ellos no están preparados, porque también ellos están ahorita en razón de la Asamblea Nacional y es su concentración. Conozco los sistemas, cómo lo trastocan, cómo plantean el fraude por parte de los cubanos, que son los que idearon el programa del SAI, el Sistema de Automatización de Identificación, que recomendó en el año 2006 o 2007 la Unión Europea y que terminando dándoselo con los registros y con las notarías y con todo ese registro nacional a los cubanos y que los tienen a vida cuenta bajo su control en los actuales momentos. Y desde Cuba, a través del cable submarino, es capaz de introducir y conocer todos los aspectos relacionados con los registros nacionales en esa lugar. Y conocen de aquel que viene a Australia y es capaz de venir a votar o no votar y por eso le entregan otras cédulas a muchas personas, etcétera, etcétera. Pero ese proceso básicamente fue establecido para la presidencia en el orden propiamente del sistema electoral. Y si nosotros propendemos a que haya una elección
ponte que llegamos a esa constituyente, Dios mediante, pues que sea manual o que sea bajo otro sistema y no bajo el registro electoral que está actualmente, pues consolidemos pues el que es la metodología garantice el que tengamos, el que sea transparente, el que sea claro y tengamos pues esa mayoría dada por la mayoría de la población, por ese 60, 70% que hoy está a favor de un cambio urgente para el país. Entonces vamos por ello y ahí es donde me sitúo, porque no tiene la oportunidad este régimen y no le saldrá favorecido, por supuesto. Si le dejamos hacer la trampa de nuevo, si la dejamos hacer a montarse en lo que ellos quieren en la base comiciales, pues lo harán. Pero si no hay de ese punto de vista ningún elemento que pudiera conllevar a hacer la constituyente, pues ellos tendrían la oportunidad de hacerlo sin necesidad que lo lance la oposición. Lo tendrían que hacer, pero sabemos que si de hacerlo, pues lograrían por ellos mismos todos los elementos necesarios para obtener el triunfo. Ahora, como se lo está planteando el pueblo, como se lo está planteando de este lado, pues de manera contraria a lo que históricamente ha sido, pues le están dando un zarpazo y es lo que propiamente haríamos lugar con esta Asamblea Constituyente. Por supuesto, reitero, en primer lugar, si no hay una unidad integral en el orden político, en el orden social, para poder llevar a cabo eso, por supuesto, no vamos a poder lograrla como tal. Voluntad Popular está haciendo un esfuerzo inmenso en ese sentido en todo el país y, por supuesto, allí aprovechemos para hacer y para desarrollar los aspectos negativos que pudiera tener y que pudieran ser observados para poderlas corregir. Pero de una manera u otra, por más que haga ese esfuerzo, a pesar de la persecución política de sus líderes, a pesar de la prisión de su líder principal, Leopoldo López, su líder nacional, a pesar de la prisión de un compañero que ni siquiera tiene, por supuesto, una trascendencia, que ha tenido trascendencia como Rosmi o como el concejal Darío Ramírez, que se encuentra en el exilio, en fin, personas que están en estos momentos de Voluntad Popular bajo un ambiente totalmente perseguido y a pesar de todo eso, Voluntad Popular está desarrollando un papel importantísimo con una propuesta que puede tener una vialidad, puede tener una vialidad, pero las condiciones, como ya dije, unidad integral para poderlo lograr y, por supuesto, bajo la presión y la presentación de unas exigencias que sea el pueblo el que la dictamine para que se rija debidamente un proceso electoral constituyente, transparente, claro y que no haya en ningún momento, más allá de lo que pueda tener una participación y lo que debe tener, porque los reales son del pueblo, los dineros que tiene el CNE, que puede tener el CNE y que tiene que aprobar la Asamblea para un proceso eleccionario, son del pueblo, son de los ciudadanos y debe corresponder a ellos. Más allá de eso, pues debe darse como tal y pudiéramos tener bajo esas condiciones favorables, pues una Asamblea Constituyente que dé el cambio político urgente en las condiciones que estamos planteando. ¿Considera Voluntad Popular exigir la depuración del registro electoral, en el cual al menos existe 1.500.000 votantes sin registro de huella dactilar, según acta del Consejo Nacional Electoral de fecha 24 de septiembre del 2012, donde se reconoce que existen esta cantidad de votantes sin huella y a pesar de ello, los señores Vicente Bello y Roberto Picón, en representación de la MUD y Enrique Capriles Radonsky, para las elecciones del 7 de octubre de ese año, refrendaron con su firma que no había ningún indicio de que los electores sin huella afectasen negativamente el proceso electoral presidencial. Tengamos en cuenta que ese mismo registro es el que se ha usado pues para todas estas elecciones que vinieron después del 7 de octubre y que sea posiblemente ese mismo registro el que se use para la Asamblea Nacional Constituyente o para la elección de diputados de la Asamblea Nacional del año que viene. Mira, estoy totalmente en contra de ello, totalmente en contra de esa aberración. Para mí es una aberración. Se habla de la famosa, o se le califica como las actas de la traición cuando aceptaron eso. Yo particularmente digo, yo desconocía al momento de ello. Y si hubiera tenido la oportunidad o la responsabilidad inherente en ese momento, yo por supuesto me hubiera revelado. Porque conozco y denuncié desde el 2010 lo que el sistema SAI pretendía a través del cartahuella. A través del cartahuella donde
podían votar, por supuesto, el principio del cartahuella y unirlo a la máquina de votación era que una huella, un voto. Ah, por supuesto, es muy bueno y el principio es muy garante de transparencia. Pero espérate un momentico, una huella, un voto en una mesa. Ah, pero ¿y esa mesa no está interconectada con las otras mesas? Ah, no está. Entonces quiere decir que esa misma persona que vota aquí puede votar allá. Y si aquel de Australia no vino y yo sé que no viene a votar, pues lo utilizo y utilizo una cédula que se le entrego a alguien, o se le entrego a un cubano, o se le entrego a uno del oficialismo, a un adepto al oficialismo, a un radical de ellos, y lo utilizo y le pago para que vaya a votar por otra persona. Y esa huella puede haberla registrado o no. Es allí donde está básicamente la trampa, el fraude en ese orden propiamente. Si yo pedía, yo planteé en varios momentos, planteé el que si no estaban las mesas interconectadas, pues se proliferaba el voto repetido de muchas personas, por muertos, por personas que no venían al país, por personas que son sacadas y de repente metidas, porque hay personas que sacan por 72 horas y las vuelven a meter y las movilizan como les da la gana. Eso es el sistema SAI, ese es el sistema que dirán los cubanos, es el sistema que me expusieron unos cubanos disidentes y que trabajaron en la sala situacional de Miraflores, y yo lo denuncié desde el 2010. Eso o sea, no es nuevo, y yo lo presenté allí, se lo presenté a la periodista Marianela Salazar, recuerdo yo, en su programa de radio, y de ella hizo énfasis en esa condición, esa situación, y le presenté las manifestaciones de estos cubanos cuando expresaron pues ese trabajo que hicieron para garantizar el triunfo de Chávez en el 2012. Entonces, no estoy de acuerdo, y Voluntad Popular no debe permitir, pues, el pueblo no debe permitir que bajo un proceso constituyente o una asamblea constituyente o una elección constituyente se vaya con eso aberrada documento o registro con 1,5 millones de personas, por supuesto, totalmente para trastocar cualquier votación que pueda existir en el país. Entonces, de ninguna manera, pues, yo estaría de acuerdo, y Voluntad Popular, pues, no debe estar de acuerdo. Yo, en este momento, estoy muy limitado para la conexión, la participación en reuniones de Voluntad Popular, y me cuesta, pues, paso días enteros sin tener comunicación por mi movilidad, por mi lejanía o separación, o propiamente por estar en la clandestinidad, y no tengo ese accionar que pudiera, pues, promover lo más que pueda en que Voluntad Popular se garantice que esto no esté presente. Pero le invito, pues, reitero la invitación, reúnase allí, invito al doctor Luis y todos aquellos que de una manera u otra tienen esa contra a estos elementos que están presentando de manera objetiva, y por supuesto hacer a esto público una cuestión que lleve, pues, y los dirigentes, yo sé que Freddy Guevara estará abierto, David Molanqui y los asesores, y harán lugar, pues, y expondrán que expongan públicamente para que haya la transparencia de lo que que quiere transmitir a través de este proceso, y haya los puntos de encuentro, que es allí donde yo también me esfuerzo en que se presente. Hay puntos de encuentro entre nosotros porque hay un solo objetivo, que es acabar con este régimen, acabar con esta ignominia, acabar con este desastre. Es el primero, lo fundamental, y eso nos debe llevar a que nos pongamos por encima de las diferencias y estos elementos que pudieran ser en una propuesta X o una propuesta y dar lugar, pues, a que, dada la viabilidad de esa propuesta y las razones que pongamos, pues, y las correcciones que podamos hacer, terminemos, pues, proponiéndole al país, principalmente al país, a los ciudadanos, que es nuestra causa mayor, nuestra atención mayor, nuestra preocupación mayor, que son los ciudadanos los que deben decidir definitivamente qué o cuál debe ser la salida fundamental para un cambio urgente en las condiciones que se encuentra el país. Fíjese lo siguiente, ahora haciendo mención de lo que usted dice, el doctor Ludwig Moreno participó con nosotros en 2 oportunidades. Una vez hablamos sobre la Asamblea Nacional Constituyente y otra... Las dos. ¿Perdón? Lo escuché en los 2. Ah, qué bueno, honor que me hace. Bueno, y él tiene unas consideraciones importantes con respecto a ambas convocatorias electorales.
Yo no sé si usted estaría en disposición de participar con él en un debate o tal vez quizás ayudarnos a contactar a Freddy Guevara o algún otro dirigente de Voluntad Popular para realizar un debate con el doctor Ludwig Moreno, porque a la hora de la verdad lo que importa es que la gente esté bien informada y que cada quien pues saque sus propias conclusiones y que sean los venezolanos que decidan si participan o no en esta convocatoria. Yo no sé si lo estoy comprometiendo, no sé si podría hacerlo, pero me encantaría de verdad si nos pudiese ayudar, ya sea usted el que participe en ese debate o Freddy Guevara o algún otro dirigente de Voluntad Popular, porque tengo entendido que el doctor Ludwig Moreno sí se había comunicado con el señor Luis Florido, pero no había tenido ninguna respuesta satisfactoria por parte del señor Florido. No sé si usted nos puede ayudar. Bueno, bien, Alejandra, mira, yo ya te he reiterado una propuesta, ¿no? Y lamentablemente me cuesta a mí debatir, te digo, no tengo más elementos que lo que esté expuesto en esta noche, o pudiera tener algo más que poder decir, y de acuerdo a lo que sea una pregunta o un debate, pero no es que rehuya el debate, pues estoy en forma desfavorable, pues. Claro. Desde el punto de vista de mi situación clandestina y en lugar, fecha, etcétera, porque hoy estoy aquí, mañana puedo estar en otro lugar. ¿Entiendes? Claro. Segundo, sería inapropiado de mi parte debatir algo en lo cual no he estado totalmente inmerso en las discusiones, en el proceso como tal, durante todos estos 10 meses que estoy en clandestinidad, estos 9 meses. Entonces sería muy responsable de mi parte, ¿no?, de tratar de aceptar un debate de esa naturaleza. Yo creo que con lo que he dicho hoy he podido responder muchas preguntas en las que bien, yo he estado en conversaciones con el doctor Luis y voy a entrar en más conversaciones con él. El día de ayer le pedí pues el documento como tal para tratar de leer lo que ellos propusieron y hicieron ver. Y lo que sí me comprometo es hacer ver a Voluntad Popular, y aquí hago, pues, por supuesto, públicamente y como he invitado a que un conjunto de personas que con toda la seriedad, con todo el profesionalismo de los planteamientos que se puedan hacer, pues vayan a Voluntad Popular, hagan públicamente y soliciten pues el que se dé, pues eso es el debate, ese es digamos el ejercicio también de la democracia y la libertad que por lo menos nos permiten hacer entre nosotros. Y allí también, que reitero lo que he venido haciendo desde hace mucho tiempo, es necesario que haya diálogo entre nosotros en el sector de la oposición, de la resistencia, y escuchemos propuestas, escuchemos nuestra propuesta y vayamos a los puntos de encuentro, como te dije anteriormente. Tenemos más puntos de encuentro quizás que lo que propiamente puedan ser las diferencias, las contraposiciones, y sobre todo porque el objetivo es uno solo, es acabar o lograr el cambio urgente para el país desde el punto de vista de lo que está presente como sistema o como régimen. Entonces, en ese sentido, yo lo que me puedo comprometer aquí es a llamar a mis compañeros de Voluntad Popular y a que puedan escuchar, por supuesto. Como te digo, tienen una tarea inmensa en estos momentos, tienen una ocupación muy fuerte, tienen una persecución constante sobre sus dirigentes y, por supuesto, nuestro líder principal, Leopoldo López, en la cárcel, lo cual tenemos que, como tú me dijiste inicialmente, ¿se va a olvidar? No se puede olvidar, y tenemos que estar allí permanentemente pues haciendo la tarea sobre su caso. Y, por supuesto, el resto de compañeros, los estudiantes, etcétera, etcétera. Tenemos la constituyente, tenemos la gente del exilio, en fin. Y todo esto implica también la situación del país como tal, en condiciones de desastre, de escasez, de inseguridad, en fin. Una cantidad de elementos que están presentes, pues que hay que saber valorizar. Pero, por supuesto, yo considero que hay una inmediatez, porque el país demanda inmediatez. Y por eso el llamado cambio urgente, en el orden de lo que representa pues para el país y la demanda y la necesidad que está en la boca de todos los ciudadanos y de toda la población, o la mayoritariamente en la población. Entonces, me comprometo a esto e invito pues a este equipo, que se conforme un equipo, hagan su presentación
pública o su llamado público o voluntad popular, toquen las puertas de voluntad popular un día, se propongan llegar a voluntad popular un día y lo hagan público, pues soliciten un día un debate o una exposición, una mesa redonda o lo que sea, pues para garantizar el que haya pues esa disertación o ese debate o esa discusión y vayamos a lo que corresponde desde el punto de vista de lo que se recoge en la población y se dé con claridad un proyecto como tal. De lo contrario, pues mira, yo digo, si no buscamos ello y si no logramos esa unidad, esa integralidad propia de lo que puede ser una propuesta como tal, lamentablemente no vamos a lograr en absoluto ninguna vía de salida para el país desde el punto de vista de lo que está actualmente sufriendo producto de este régimen en cuestión. Sí, fíjese, tengo dos preguntas aquí de nuestros oyentes, pero antes quisiera preguntarle, ¿usted considera que si, por ejemplo, yo trato de contactar a Freddy Guevara e invitarlo a un debate con el doctor Ludwig Moreno, un debate público donde quizás se conecten también los canales de Celo para que escuche a la mayor cantidad de venezolanos posible, ¿usted cree que él aceptaría? Mira, no veo por qué no aceptaría, pero estaría sujeto pues a su disposición, a su tiempo, pues no veo por qué no aceptaría. Háganlo a ver y está en él. Yo trataré de conversar con él y ver hasta dónde su punto de vista, pues. Pero, le agradezco. Pero no te puedo, yo tengo, hace un tiempo que perdí el contacto, no he tenido el contacto, y no he podido conversar con Freddy, y más por sus ocupaciones, propiamente, y no puedo estar encima de ellos en la tarea inmensa que tienen en los actuales momentos desde el punto de vista de la situación del país, del partido, de sus empleados, de su gente, de la gira, en fin. Yo hago mi esfuerzo, pero te lo digo, invítale. Claro que sí, ¿no? Invítale formalmente a él o a cualquiera de sus miembros de Voluntad Popular para poder conllevar a que esto se dé, como así lo te planteas tú y como así lo demandan algunos, pues que tienen sus observaciones muy objetivas, algunas, otras muy subjetivas, que denotan algunas cosas que realmente no obedecen a la verdad. Es muy importante esto también, porque yo he visto, por ejemplo, el caso de Luis Florido, le indalgan que si es del gobierno, que si es un infiltrado, porque tiene un contrato que ganó a todas luces, un proceso de licitación, y yo lo digo con toda propiedad. Yo fui 5 años y medio director de Protección Civil, yo no le di importancia a ninguna lista Tascón, no me importó quién me vendía, y menos en razones de emergencia, y sé de empresarios que de una manera u otra le tienen alguna venta para empresas del Estado, como el caso de Guayana, de la empresa básica, pues, y son empresarios que tienen una posición política firme y contraria a lo que es, pero también es un trabajo, es una opción, y bajo un proceso licitatorio Luis Florido se ha formado, se ha construido y se ha dado lugar a ello, y solamente por aparecer una ficha de contratista con 2 universidades, y son 2 universidades, y ese es el dinero del pueblo, es el dinero de la población, y son estudiantes, entonces no podemos andar con esa mequindad. Entonces son subjetividades y son extremos que terminan desvirtuando la credibilidad y la objetividad de un planteamiento en ese sentido con respecto a la constituyente. Entonces se le dice a colaboradores, por ahí me pusieron también a mí, de que yo estuve de acuerdo con Leopoldo, me reuní con Baduel en el 2007 y propusimos la constituyente, yo fui el intermediario. Total mentira, no puede ser eso. Entonces, bajo esas condiciones, bajo esos elementos, no puede haber credibilidad en algunas personas, y ahí es donde yo llamo, pues sí, con objetividad. Hay personas que bien dicen esto, dicen aquello, lo de los 1,5 millones, muy bien, vamos a ver, vamos a estudiarlo, vamos a evaluarlo, vamos a ver en qué condiciones está presente eso, y con esa objetividad y con esa seriedad y ese profesionalismo vayamos a la mesa de discusión, de debate, y encontrémonos allí para poder formular debidamente o darle claridad y transparencia, principalmente ¿a quién? A la población, al ciudadano, en lo que estamos tanto proponiendo por un lado o negando o contraponiendo por el otro lado. Es ellos lo que debemos hacer, y es ellos lo que nos enriquece, y ellos lo que nos valoriza como seres humanos, ellos lo que nos valoriza como ciudadanos, y ellos lo que nos va a dar la salida realmente real
porque es la integridad en la que está presente como ciudadano y los valores y principios que pueden propender a garantizar el que nuestras propuestas van a darle la cabida necesaria a la transformación del país y conducirlo debidamente en una gestión política, en democracia, con justicia, con paz, con progreso, con bienestar, etcétera, etcétera. Noel Pereira pregunta lo siguiente. Dice, Radio TPC, mi pregunta para el general Antonio Rivero. Como usted está en la clandestinidad y dice estar apegado al 350, dice estar en desobediencia, lo cual significa desconocer al régimen y las instituciones, que además están secuestradas y no teniendo separación de poderes. Usted, como dijo ayer en el canal de Sello, está claro que el CNE no es imparcial y justifica a la constituyente y cree que no está en ventaja el régimen sin ofender. ¿No le parece muy incoherente? Dice Noel Pereira. Bueno, mira, Noel, tú me has escuchado y me has leído. Mira, yo he hecho una exposición bastante amplia en anterior. Allí puedes apreciar, o creo que ya has apreciado, ahí está la respuesta a ello. No veo incoherencia. Hay unas condiciones, y yo lo he planteado a Antonio Rivero. O sea, hay un CNE actualmente. Estamos haciendo una propuesta que está en la Constitución y hay unos elementos que conllevan, unos procesos que conllevan a establecer esa salida o ese objetivo de lograr una constituyente. Ahora, está presente ciertamente un CNE, pero debe estar presente un árbitro. Ahora, yo llamo a que el pueblo defina en qué condiciones ese árbitro debe estar, en qué condiciones debe hacerse ese proceso, y es allí donde yo digo, lo que no exista con esa transparencia, con esa claridad, con esa objetividad desde el punto de vista de condiciones para que haya ese proceso y que debe estar inmerso dentro de un sistema público, porque ¿cómo vamos a hacer un proceso constitucional? Lo podemos hacer libremente, ok, puede ser el dinero donde lo vamos a tener, los ciudadanos podemos hacerlo y por supuesto pudiera ser una propuesta mayoritaria y que de esa manera lo logremos. Yo escuché algo así parecido una vez, donde hagamos un proceso eleccionario y formulemos un CNE aparte. O sea, puede ser algo fuerte de lograr, pero también es una propuesta pues de ese punto de vista. Entonces, yo no veo incongruencia desde el punto de vista de las condiciones que yo estoy poniendo y estoy aclarando que para llegar a ese proceso finalmente debe solventarse todos estos obstáculos. Y muy bien, como en el caso, por ejemplo, de los 1,5 millones de personas que no están allí en ese registro, o que no tienen huella o que no están registradas sus huellas, porque deriva propiamente en el fraude y en el sistema, como ya expliqué anteriormente, que conozco a través de lo que es la información que tuve de los cubanos disidentes y de como ingeniero electrónico que conocí propiamente, habida cuenta de lo que fue mi participación en uno de los procesos y el conocimiento que tuve con algunos técnicos en el CNE. Soy especialista en sistemas telemáticos, en transmisión de datos, en comunicación de datos y conozco desde el punto de vista, digamos, de la diagramación que está presente allí y cómo se da lugar un programa para ejecutar los procesos propiamente. Por eso digo, si una mesa electoral no está unida a otra, por supuesto, el que vota aquí puede votar en otro lado porque no le va a descartar la huella. Y es así que por eso no presentaron el registro de huellas y una de las cosas que no fueron auditadas, el registro de huellas como tal. Porque si aquí vota 1 millón de personas, debe haber 1 millón de votos de huellas diferentes. Pero si vota 1 millón de personas y hay 900.000 huellas, quiere decir que 100.000 huellas fueron repetidas. O no votaron 100.000 personas. ¿Y cómo se explican 100.000 votos, por decir? Entonces, allí pues hay cosas muy lógicas que están presentes y son por las cuales debemos hacer la presión. Y nosotros, donde estemos formulando, Voluntad Popular formula muy bien que la gente en la calle, la gente frente a ese CNE, la gente exigiendo un árbitro y con las condiciones, por supuesto, de transparencia, de claridad, que están establecidas en la Constitución. Por cierto, la transparencia. Entonces, si no hay un sistema transparente, por supuesto, aquí no habida cuenta, no puede haber un sistema eleccionario o un proceso eleccionario que vaya a la claridad del país y en el cual la población debe verse inmersa.
Resistencia 350 dice lo siguiente, general. Anoche escuchándolo se notó muy claro que también evade el tema de una acción militar, sabiendo que el tema de la soberanía es primordial en esta lucha. Usted sabe el tamaño de la invasión y dominación cubana que vive Venezuela. ¿Quién si no? Las Fuerzas Armadas pueden resolverlo. Está dentro de su estamento y deber a la patria. ¿Por qué hasta ahora a usted se le nota la negativa ante una acción militar? ¿Por qué coloca peros? Además, otro tema bien importante es la partida de nacimiento del ilegítimo Nicolás Maduro. Usted que representa voluntad popular, ¿por qué se hacen los indiferentes a un tema también muy grave? Bueno, muy bien la pregunta. Bueno, fíjate, yo no pongo pero a la, no espero propiamente a la acción militar. La acción militar no se declara, no se programa, no se publicita, no se puede publicitar, definitivamente. O sea, yo voy a decir, yo estoy de acuerdo con que haya un golpe militar, por favor. Voy a decir eso. No. Ahora, por supuesto, los militares sí lo puedo llamar, y yo lo he llamado. Yo he llamado por Twitter principalmente. He dicho que ha dejado de cumplir su acción, sobre todo por la razón de la injerencia cubana. El 5 de julio, están publicados ahí los acuerdos que yo denuncié desde el 2010. Por eso ese régimen, ahorita el régimen y los cubanos mismos. Yo sufro una persecución que puede ser de los cubanos y del régimen acá actual. ¿Por qué? Porque en uno de esos acuerdos está en que Cuba, tanto Venezuela, son responsables de ir contra cualquier persona o grupo de personas que atenten contra esos acuerdos. Es decir, estoy atentando no solamente contra el secreto o una noticia o un secreto militar que se inscribió en Venezuela en este régimen. Bajo este régimen, por supuesto, yo tengo condena total. Vamos a estar claros por la revelación de esos acuerdos. Si anteriormente yo no tenía ninguna definición propiamente de delito por lo que dije, por la denuncia que hice pública, pues ahora con estos documentos, por supuesto, definitivamente yo no tengo vela en el entierro venezolano para poder existir, porque totalmente caería preso bajo este régimen. Entonces, ahí está mi posición clara y ahí está mi llamado a la Fuerza Armada. Ahí está mi llamado y por supuesto tiene que rebelarse ante ello. Yo le he llamado y yo he llamado también, yo el 27 de febrero, lo dije anoche también, le invito a que vean mi tweet launcher del 27, esas 12 propuestas, está la presencia de la acción militar como tal y lo que debe hacer corresponder los militares en ese particular. O sea, yo no, aquí ningún cambio, sea cual sea la vía, sea cual sea la forma, puede dejar de tomarse en consideración a la Fuerza Armada. No puede dejarse. Ahora, hay algo muy importante. La visión que todo venezolano debería tener, en primer lugar, es tratar de que esto sea lo más pacífico, lo más cívico, que sea el orden civil, que sea el orden cívico, el que logre el cambio fundamental para que no haya derramamiento de sangre. Les voy a hacer un pequeño esbozo de acá. Chávez dejó de confiar en la Fuerza Armada en el 2002. Chávez empezó a utilizar el concepto de pueblo armado a raíz del 2002, porque él decía que quien lo regresó fue el pueblo, no fueron los militares, no fue Baduel. A Baduel se le apostaron allá frente al cuartel la población, se le apostaron a García Cañeiro, que no estaba, sino fueron los comandantes de ese momento de batallones quienes forzaron a que salieran a exigir pues el que se restituyera la Constitución y el orden establecido. Y el pueblo que salió, la población que salió de diferentes lugares se apostó frente al Fuerte Tiuna y la gente que se apostó frente al Palacio de Miraflores. Entonces, no fueron militares. Entonces, eso fue la caracterización que le dio Chávez, que el pueblo había que prácticamente armarlo. Y ahí surge la milicia, y ahí surgen los colectivos, el empoderamiento de los colectivos, las armas de los colectivos, que se proliferó de una manera tan aberrante que ahora el régimen se mantiene pues con la soga al cuello cada vez que abren la boca estos colectivos y al llamado a ellos a que esto no puede continuar en el país. Hay un status quo delincuencial el cual sostiene el sistema y en el cual el sistema se ha hecho esa base desde el punto de vista social para darle carácter de sostenimiento al ver. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién será quién?
el levantamiento militar terminara con ellos. Sí, puede terminar, pudiera terminar, pero también están, tú sabes quién, o están allí, ¿no? Están también el Frente Miranda. En el Frente Miranda hay unos grupos ahí entrenados. Ese es un tercer grupo que tiene inclusive objetivos trazados. Y ellos me están escuchando y me están escuchando los de inteligencia. Y lo saben los hombres y mujeres de inteligencia, tanto militar como civil, como el SEBIN, como la Guardia. Entonces, y también saben quién están. Están las guerrilleras, los guerrilleros colombianos también están. También tienen objetivos en este trazo nacional y sobre la frontera. Pero también están, ¿saben quién? Los más de 25.000 o 30.000 cubanos guerristas que están en el país. Están todos esos. Y esa gente, de una manera u otra, tiene un objetivo y tiene un planeamiento y tiene una conducción allí interna en el país. Y un elemento de levantamiento militar, mucho cuidado en lo que representaría propiamente esta naturaleza, porque se convergería en una situación muy difícil. Y por supuesto, claro, de manera organizada con el pueblo, de manera abierta con la población presente en la calle, presente masivamente, y que diera al traste con cualquier pretensión de estos grupos que, por supuesto, al final son minorías. Al final son minorías que tienen armas, sí tienen armas, pero también yo sé que hay armas dentro de las líneas institucionales de la Fuerza Armada para poder revertir eso. Pero esto no se puede estar publicitando ni se puede estar diciendo de una manera u otra tan ligera, que aun cualquier militar que pueda mencionarse o X o Y o decir en el ambiente, en el cuartel militar, pues termina siendo señalado, termina siendo mandado para su casa o dado de baja o hasta puesto preso, como hay unos militares que estuvieron presos. Hay militares que se pusieron a los cubanos, 2 generales por allá, y lo tuvieron en el DIN varios días, otros le hicieron un consejo de investigación. Y entonces todo aquel que solamente quedarse callado, pues, quedarse callado ante una situación de esa naturaleza, ya implica pues una animadversión y un seguimiento y una persecución y ¡pum! Para allá. No es fácil esto en los militares. Y sé que hay militares institucionales, pero el honor y el valor militar debe estar presente y debe ser prevalecer. Por supuesto, si este alto mando militar en las condiciones lamentables que se ha fraguado, porque Chávez supo llevar a un alto mando militar, o mejor dicho, un generalato, creando un nuevo grado general, y dándole cabida al grado de general jefe, al máximo general jefe, sin tener unas condiciones propiamente favorables de mérito, porque no existía el general jefe y propiamente está ventilado, como decía, uno siempre decía, no llegará ese general jefe si hay una guerra aquí. Si mato 40 enemigos, por decir, o si capturo un objetivo enemigo en una guerra, pero no en estas condiciones y tan pueril como ha logrado y como mayoritariamente más que Chávez la está haciendo Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro no tiene un orden militar, no tiene un liderazgo militar, entonces por eso vive metido en los cuarteles, por eso vive hablando de militares, por eso vive aumentando sueldos en las condiciones que puedan ser necesarias para los militares, ¿cierto? Pero no está correlacionado con la necesidad de todo el país, de los profesionales, los médicos, los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces terminan los militares viviendo un privilegio y una exclusión desde el punto de vista de la sociedad ante un trato mercenario como el que lo tratan allí. Y el militar debe darse cuenta de esto. El militar debe estar consciente de esto, ciertamente, y debe tener la moral puesta incólume ante la entrega de un dinero, de un carro, de un vehículo, de lo que sea, con la finalidad de que pudiera estar afín a un gobierno y que son atendidos, mientras la población en las condiciones que se encuentra de una manera u otra en miseria humana está presente. Entonces, no es que yo rechace, el militar debe estar presente, las condiciones militar y el orden militar está presente en cualquier planteamiento de salida. Pero ojo con lo que se manifiesta en ese planteamiento de salida. Mucho cuidado y no es que es cuestión de pelo, no es cuestión de obviarlo como tal, ¿no? Entonces, y allí pues que yo considero que el tema militar con mucha delicadeza y con mucho buen trato debe ser llevado. Debe darse el mensaje constantemente a los militares, constantemente, para tratar de revertir esa campaña que tiene propiamente el gobierno, el régimen en el estamento institucional. Por ahí está la segunda pregunta, me dice
partida de nacimiento. Yo considero a Maduro ilegítimo por 3 causas. Yo lo he dicho y está en Twitter. En la primera, la ilegitimidad de Maduro, de haber sido vicepresidente a presidente cuando lo lanzó y lo avaló el Tribunal Supremo de Justicia bajo la usanza pues de un partido de gobierno. Primero esa. Segundo, ser candidato siendo presidente como tal, que era ilegal. El hecho del fraude como tal, llegar a ser presidente bajo ese fraude. Y la tercera, pues, la ilegitimidad. Tiene doble nacionalidad, es colombiano. Y los militares lo saben también. Ahora, la exigencia de ello, ¿dónde debe estar como tal? ¿Quién le pone el cascabel al gato desde el punto de vista de la ilegitimidad? Hay que llamarlo ilegítimo. Podemos gritar a los 4 vientos que es colombiano. Gritar a los 4 vientos que es colombiano. No es que no se quiera señalar. Ahora, se puede hacer mucha fuerza y es una de las motivaciones. Es una de las motivaciones presentes y Voluntad Popular lo ha hecho de una manera. Lo ha dicho Leopoldo López como tal, como responsable nacional. Pero se puede gritar a los 4 vientos como hemos gritado 20.000 cosas. Pero esa debe ser la motivación en estos momentos para accionar. Eso es un elemento de acción en estos momentos para acabar con este régimen. Y no es cuestión solamente Maduro, no. Toda esa vagabundería, irresponsabilidad, corrupción que existe en los 5 poderes, de la Fiscalía, de la Contraloría, del Tribunal Supremo, de la Defensoría del Puesto, la Asamblea Nacional, porque es irrita también alcanzar los votos no los votos, los puestos que alcanzó de manera ventajosa, con ventajismo y con fraude también, porque hubieron votos diputados que llegaron a alcanzar esa votación por fraude, porque hicieron votos masivos en diferentes regiones, y de eso lo saben militares porque me lo han dicho y lo han manifestado. Eso fue en el 2010. Entonces, la legitimidad de Maduro, lo ratifico totalmente por 10 aspectos. Ese hombre, ese ser humano que está allí, y lo digo con toda humanidad, pues, no puede ser presidente, no debe ser presidente de Venezuela. Y todo esto que ha sucedido, pues, debe ser calificado totalmente de delito y tiene que pagarse, pues, totalmente, y los responsables. Ahora, ellos no lo van a lograr, porque ellos no lo van a hacer. La Tribunal Supremo no va a declarar jamás ilegítimo a Maduro, porque sería su muerte, o sería la muerte propiamente, la doble muerte de Chávez, por el engaño, por la mentira, por la falsedad que ellos mismos avalaron. Ellos se pagan y se dan el vuelto. Se esconden sus propias corruptelas, se esconden sus propias vagabunderías, sus propias irresponsabilidades. Se las esconden ellos mismos, se amparan allí unos a otros, porque todos se conocen el rabo de paja, vulgarmente, disculpen la expresión, que cada uno tiene. Entonces, por eso acabar con todo ese sistema tiene que ser de raíz, de tajo, completamente. Y en las condiciones, por supuesto, principalmente de perfidia, tratando de manipular y engañar a un pueblo, a la nobleza, a la humildad o a la sencillez de una población que por sus necesidades sociales, pues, se ha abocado a seguirlo. Fíjese lo siguiente, ¿no? Y esta es una duda que tengo y quiero planteársela con todo respeto porque sé además en su situación el esfuerzo que está haciendo al estar con nosotros esta noche. Pero yo no entiendo en ocasiones a qué se refieren los sectores de oposición cuando hablan de cuidar los espacios ganados, cuando pareciera que dentro de la misma oposición no parecen estar dispuestos a defenderlos. Por ejemplo, están los casos de los alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos, que siendo electos por el pueblo fueron apresados por el régimen ilegítimo y están envueltos en un proceso judicial absolutamente viciado. Está el caso de María Corina Machado, quien fue electa diputada y que además obtuvo pues el mayor número de votos en esa elección y sin embargo fue despojada de su investidura por simple capricho del régimen. Y también está, por ejemplo, el caso del exgobernador de Miranda, Enrique Mendoza, quien fue electo diputado, pero jamás ha asistido a una sola sesión de la Asamblea Nacional. Entonces, realmente hay compromiso dentro de la oposición para cuidar y defender los espacios que ellos, pues, dicen ganar, o que ganan. Bueno, mira, Alejandra, estás hablando de la oposición, estás generalizando, ¿no?
yo no puedo hablar la generalidad en ese aspecto. Está hablando de unos líderes y unas personas en particular. Como nombraste a una con nombre y apellido, pues a Enrique Mendoza. Yo, que haya dejado de fallar, dices tú que no ha existido ni a una excepción. Yo no es que quiera defenderlo, pero yo sé que ha existido, pues, un tiempo el que asistió, a otro ha dejado de asistir, o el que más ha dejado de asistir, bueno, no sé cuáles son las... Pero entonces allí, pues, que esa particularidad, o con esa particularidad que debemos señalar las cosas y también la debemos refutar, contrariar. Yo particularmente, mira, me pongo del lado de quien haga ese señalamiento particular. Yo exigiría, pues, y ahí la población debe exigir a quien le dio un voto y a quien se presentó de esa manera para saber ante una posible elección de cualquier naturaleza en el futuro quién es y quién ha cumplido y quién se ha ido a asumir la responsabilidad de su cargo para el cual fue electo, ¿no? Por supuesto, en las condiciones del régimen y en lo particular de Escarano y Ceballos, pues, un régimen totalitario se puede esperar cualquier cosa, no me sorprende. Y bueno, hay que proteger los espacios ganados. Sí, hay que proteger los espacios ganados. De una manera u otra hay que hacerlo. Pero si hay quien no lo hace y quien lamentablemente pierde el valor de la responsabilidad, el principio de la responsabilidad por la cual va a representar al país, pues, o a la población, o a su sector, o a la región, pues tiene que también ser señalado tal cual como persona del régimen, pues, de la misma naturaleza. Entonces yo allí, pues, me pongo del lado de que no cumple, pues, totalmente se ha desvirtuado de la función pública y que si pretende en un futuro, pues, volver por esos fueros, pues, ya sabe lo que tiene que hacer. Usted ha mencionado en varias ocasiones durante esta entrevista la palabra unidad. ¿Existe verdadera unidad dentro de la mesa de unidad democrática? Mira. Según su consideración, por supuesto. La unidad ha tenido un propósito, ¿no? Y ha logrado, digamos, bastante, digo yo, bastante. Logró el que, por ejemplo, Capriles Rodríguez haya llegado el año pasado a ser el candidato unitario y que se haya consolidado una sola tarjeta, eso es un logro. Ahora, hay fallas, hay diferencias, por supuesto, hay una policromía de partidos políticos, hay ideologías diferentes, hay planteamientos diversos y, por supuesto, también hay los intereses. Lamentablemente, pues, cuando las condiciones electorales no están presentes de una manera u otra, como no están presentes en la actualidad, la unidad, por supuesto, no marcha como es debido, no marcha como es debido, y aquí lo vemos notoriamente, pues. Una propuesta como la que hizo Voluntad Popular de la Constituyente, se aprobó, por ejemplo, el plantear el cambio urgente en razón de lo que se caracterizaba este régimen, y la unidad, pues la mesa de la unidad en ningún momento se ha presentado en su totalidad de manera unitaria a decir si este es un régimen totalitario, esto es una dictadura, esto es... y ahí es donde, digamos, falta unidad. Ha faltado unidad. Y ahora, que uno u otro no lo caracterice, bueno, ahí está su responsabilidad también como partido político. Si el partido Esmeralda, por decir un nombre, si el partido Esmeralda no está de acuerdo en llamar a esto dictadura y no hay consenso en la unidad para llamar dictadura a esto, pues Esmeralda debería tener una connotación de exposición por qué, y la colectividad que asuma en sus seguidores y en la responsabilidad de
de esa posición, porque el resto tiene que tener tiene que tener una vía de acción para caracterizar, pues, propiamente, en base a la caracterización y darle salida a ese estamento totalitario que está presente. No sé si me hago entender. Entonces yo digo que para algunos aspectos ha llegado a haber la unidad y se ha logrado espacios importantes en su momento. Lamentablemente, pues hay otros aspectos donde denigra totalmente del concepto de unidad y del propósito de unidad que debería tener esa organización o esa agrupación de partidos políticos como tal. Entonces, yo creo que en la actualidad no hay unidad porque no hay un elemento que los unifique como tal desde el punto de vista de lo que demanda principalmente quien he dicho anteriormente, la población. Y digámoslo que mayoritariamente, porque muchos, por ejemplo, defienden pues a la unidad y están allí, tienen sus razones pues y tienen una visión diferente o pueden tener una visión, y allí también hay que respetar y hay que saber respetar ellos, porque esas personas también son venezolanos, son ciudadanos, y aunque no tienen un interés, sino simplemente son unos seguidores, simpatizantes o X de un partido político y avalan el trabajo que hizo Ramón Guillermo Aveledo, que hizo Ramón Medina, etcétera, que pudieran haber hecho en buena manera o pudieran haber hecho un tanto errado en otros aspectos, pues tienen que tener una visión, hay que tener sobre ello una visión de respeto también y de fundamentación para poder refutar, como se refuta, por supuesto, hoy en día, y se contraría grandemente hoy la unidad. Yo pienso que no hay en estos momentos ello, se hace necesaria, pero yo llamo una unidad muy por encima de lo que representa propiamente la mesa de la unidad en ese carácter institucional. Una integridad, como yo decía ayer, de los estudiantes. Los estudiantes deben estar unidos también para consolidar ese papel de resistencia, de hidalguía que tiene el estudiante en su ímpetu, en su fuerza moral, desde el punto de vista de su pureza, en el orden de no estar viciado de estos aspectos que lamentablemente han degenerado la política venezolana y la han convertido en una politiquería muy, muy burda desde el punto de vista de la usanza propiamente, y han roto lo académico, hasta lo académico de lo que es la política. Yo no soy un político y con mucha modestia, mucha humildad expreso esto, y muchos me caerán encima porque vengo de lo militar, pero me he permitido leer, me he permitido estudiar o formarme autodidácticamente en aspectos políticos. Quisiera poder estudiar y lograr el doctorado en ciencias políticas para tener un mayor avar, una mayor experticia y opinar con mayor, digamos, no credibilidad, sino con mayor fundamentación conceptual o académica en los aspectos políticos, y garantizar que pueda satisfacer pues las expectativas de la población en lo que yo representaría humilde, modestamente, como un dirigente político nacional. Entonces, hay que saber entender esto debidamente, cuál es la unidad, dónde está presente y la realidad de la unidad. La mesa de la unidad requiere, para seguir existiendo como tal, para lograr realmente una credibilidad, el que se ponga los pantalones, por decir, como un varón, o se ponga bien puesto unos tacones de mujer, por decir, se los ponga bien puestos, pero de la mano de la población. Yo he llamado aquí a que haya diálogo dentro de los factores políticos y factores sociales. Debe haber amplitud, debe haber participación hoy en día en la mesa de la unidad, inclusive de esa masa estudiantil, sin entrar en el orden de un color político, sino en el carácter de lo que representa la fuerza estudiantil. Deben estar los trabajadores, deben estar los empresarios, debe estar la sociedad civil, y con un compendio realmente de unidad y dar lugar a que tengan voz y voto y puedan ejercerse democráticamente incluso en esa organización. Hablo por un gran, que se construya y se constituya
una gran organización de ese punto de vista y propicie pues la salida, la búsqueda del punto de vista político que demanda el país, el cambio urgente, y hay tiempo para ello, hay tiempo para esta razón. Entonces, en los actuales momentos, mientras no estén los estudiantes, mientras no estén los trabajadores, mientras no estén la sociedad civil, mientras no estén el carácter propiamente representativo de la sociedad en sentido amplio, bajo un ejercicio y lo que está presente en el país, yo pienso que no va a haber unidad y no va a haber ese carácter que pretendió o que se estableció a través de la Mesa de la Unidad, y por supuesto menos bajo la imposición de varios de los partidos políticos que lamentablemente están pregnados de sus intereses en las condiciones que pudiera yo decir, bueno, yo también, Voluntad Popular, bueno, aquí estoy, pues yo asumo la responsabilidad como parte de una organización, pero sé que en Voluntad Popular nos hemos presentado con mucha irreverencia, con mucha justificación, con mucha fundamentación ante la Mesa de la Unidad, y por eso estamos presentando pues alternativas que demanda más la sociedad en sentido a la que nos debemos que propiamente la cabeza de los partidos políticos como tal. Ya, lamentablemente estamos llegando a la parte final del programa, general, pero quisiera hacerle una última pregunta. ¿Considera usted que la Mesa de la Unidad Democrática deba sentarse a dialogar con el régimen? Negativo. No. No creo en ese diálogo porque estoy consciente de que el régimen no va a ofrecer en absoluto la deposición de cualquier posición que favorezca la inclusión. La inclusión democrática que debe tener el sitio, y menos en las condiciones que debe. No estoy de acuerdo. Yo creo en el diálogo, y yo estoy hablando de diálogo. Primero tendría que haber un diálogo interno, al que te hablé anteriormente, y constituirnos ahí para tratar de ver qué propuestas hacemos hacia allá y en qué condiciones pudiéramos, pero muy lejano. Yo dije el día que se sentó, no me siento representado y no me sentiré representado por el diálogo en las condiciones que pagan. Con todo respeto a la Iglesia Católica y todo lo que creen en diálogo, pero yo que creo en el diálogo no estoy de acuerdo. No debe sentar, debe haber una exigencia desde afuera, y debe haber la integridad con la sociedad civil, con la población, con los estudiantes, y en esa posición de la caracterización de lo que implica este régimen, de lo que es propiamente este régimen, y de exigir el cumplimiento de lo que nos lleve propiamente a generar un cambio político, que se plante bien plantada ante el régimen y haga una exigencia que esté acorde pues con los tiempos y con la situación propiamente de esta naturaleza que está presente en el país. No estoy de acuerdo. Bueno, yo en principio quiero agradecerle, general, la oportunidad que nos ha brindado esta noche. Además, quiero extenderle la más cordial invitación para una próxima oportunidad. Para despedirnos ya, general, un mensaje final a todos los que están escuchándolo en este momento. Bueno, mi acompañamiento, y quiero que mi persona, en lo que soy un ciudadano, fundamentalmente un ciudadano, un hombre en familia y que hago llamado a valorizar lo que es Venezuela, lo que debe ser Venezuela, lo que requiere Venezuela de sus hombres, de sus mujeres, de sus ciudadanos, y de ese punto de vista, en la actualidad, lo que está presente no es lo que nos beneficia a todos. Buscamos el bienestar de todos los venezolanos, buscamos la armonía de todos los venezolanos, buscamos la paz para todos los venezolanos, buscamos que haya justicia en todo el orden venezolano, buscamos que haya prosperidad para todos los venezolanos. Eso no está presente ni se avisora de ninguna naturaleza con el actual sistema que está presente. Y lo peor y lo que más daña y ha dañado la vida del venezolano o de nuestra sociedad como tal,
ha sido la división sentimental de solidaridad que existía entre venezolanos a pesar de las diferencias políticas que pudieran haber existido en su momento. En la actualidad, pues, de manera aberrada, se ha sembrado un odio, se ha sembrado una ira en todos los aspectos relacionados con las posiciones políticas, inclusive hoy en día, actualmente, dentro del mismo sector oposición, a quien llamo a deponer las actitudes agresivas, ofensivas que existen y a caracterizar hacia dónde deben estar dirigidas nuestras filas, nuestras líneas, nuestros tiros, como en términos de militares, hacia dónde debemos estar dirigiendo los tiros para poder lograr el cambio urgente que demanda la población venezolana, que demanda el país, y con la capacidad inmensa de recursos humanos, fundamentalmente, de talento que existe, que aún existe y que puede volver al país, y los recursos naturales, renovables, no renovables, y la belleza, la geografía, la riqueza de este país. Venezuela puede ser uno de los mejores países del mundo, definitivamente. Solamente falta que haya una debida gestión, una debida administración, hombres y mujeres pro, que realmente conduzcan los destinos del país y que sean verdaderos servidores públicos con total desprendimiento, con total voluntad de servicio, con total amor por el país. Entonces, mi mensaje es que entendamos esto y que propendamos a consolidar de manera definitiva la búsqueda de un cambio urgente para el país. Las formas la existen. Vamos a los puntos de encuentro, vamos a dialogar, vamos a acordar, vamos a integrarnos y vamos a definir cuál ha de ser definitivamente este camino y prontamente darle la realidad a todos los venezolanos con una mejor Venezuela. Dios con nosotros, y gracias por la oportunidad, Alejandra, al medio de Todo por Chile y a todos los radioescuchas que me hayan podido recibir, con toda disculpa, con toda molestia, de lo que haya sido expresivo de mi parte de manera ofensiva o incómoda para alguna persona. Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a usted, general, y bueno, reiterarle que los micrófonos de Radio TPC están a su completa disposición para cuando usted así lo considere conveniente. Ha sido un verdadero gusto conversar con usted esta noche. Bueno, mis queridos amigos, ya llegamos al final del programa de la noche de hoy. No me despido sin antes reiterarle la invitación a la próxima semana. Nos acompañe en Venezuela sin Mordaza. Buenas noches y Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Gracias, general. Gracias a ti, Alejandro. Gracias, Alicia.